Nos complacemos en darle la bienvenida a Magali Carán, directora de Profamilia, y a Sergia Galván, dirigente feminista. Y bueno, vamos a empezar con cuáles son las expectativas de ustedes, qué esperan del Congreso Nacional y el Código Penal, donde está contenido la interrupción del embarazo, y con el adendo de que el presidente Danilo Medina envió una enmienda con 3 causales. ¿Cuáles son las expectativas después de esa enmienda del presidente Medina? Si creen que lo van a conocer ahora en esta legislatura extraordinaria, ustedes tienen informes. Bueno, primero nuestras expectativas es que se apruebe y que se apruebe en esta legislatura extraordinaria, porque ya lo han planteado, y además que es uno de los objetivos de esta legislatura. O sea, tiene 2 puntos, que es el Código Penal y cámaras de cuentas. Entonces, por eso creemos que sí, que se va a aprobar. Y además, porque esa decisión del presidente, primero, es una decisión muy sensata, es una decisión muy apegada a nuestro marco legal y constitucional. Se fundamenta, por ejemplo, en el artículo 42 sobre la integridad, apegada a los derechos humanos, y además porque hay una emergencia en términos de la salud. República Dominicana tiene que dar respuesta en materia de política a los altos niveles de mortalidad materna, embarazo en adolescentes, aborto en condiciones de riesgo, violaciones sexuales que se quedan en la impunidad. Entonces, yo creo que realmente es una propuesta muy sensata, muy pertinente. Me parece muy buena, por ejemplo, el planteamiento de Monseñor Osorio, que planteó que realmente, aunque ellos están en contra, porque no podemos pedirle que estén a favor, pero que eso no va a interferir en sus relaciones con el gobierno. Entonces, eso me parece de verdad una decisión muy sensata, y tenemos la expectativa de que se apruebe en esta legislatura extraordinaria. Magali, después de tantos años bregando tú en la planificación familiar, en la educación sexual, en toda la educación para la dignidad de la mujer, debe darte pena todavía este nivel del debate, ¿no? Porque eso se viene debatiendo. No me da pena. No. Yo sé que la lucha por la conquista de los derechos de las mujeres es un largo camino a recorrer. De hecho, todas las conquistas, grandes conquistas sociales, han sido un proceso largo, pero estoy satisfecha porque siento que las mujeres estamos despertando, que realmente el mensaje ha calado en la población. En este tema específico, todas las encuestas señalan que más de un 80% de la población está a favor de la despenalización de la interrupción del embarazo por causales, o sea, por razones de peso, no por placer o por el gusto de abortar por abortar, sino porque realmente hay razones de salud, hay razones de sobrevivencia del producto de la relación. Y además yo creo que el siglo XXI es el siglo de las mujeres. Creo que este va a ser el siglo en que nosotras vamos a lograr grandes conquistas a pesar de todas las amenazas que se ciernen, a pesar de que fuerzas poderosas como las iglesias, sobre todo la Iglesia Católica, está en contra de esta posición, pero todos los imperios caen. El Imperio Otomano fue un imperio poderosísimo, que incluso yo estoy aquí por el Imperio Otomano, porque mis abuelos eran libaneses y tuvieron que emigrar cuando el Imperio Otomano invadió todo el Medio Oriente. Y sin embargo, el Imperio Romano, o sea, todo llega a su fin. ¿A qué atribuye que las iglesias
aspiren y siempre han aspirado a controlar el cuerpo de las mujeres. Bueno, yo pienso que ha sido una postura histórica de las iglesias, actuar sobre todo lo que tiene que ver con el control del cuerpo y de la sexualidad de las mujeres. Tiene que ver con esa visión de que el fin primordial de las mujeres es la reproducción. Pero aquí lo importante es que lo que se está debatiendo no tiene nada que ver con la religión. Esto es un problema de políticas públicas, este es un problema de derechos, este es un problema de salud. Yo creo que la confusión ha venido en pretender que esta es una decisión que tiene que ver con la religión. Las iglesias tienen la libertad, el derecho de predicar, de decirle a su feligresía lo que consideran que es pecado, lo que consideran que se aparta de sus posturas, pero aquí es un asunto de Estado. Y ustedes lo entienden y lo respetan, que ellos quieran predicar eso como por supuesto que sí, pero lo que no se puede, lo que es pecado, tú convertirlo en políticas públicas. Lo que yo entendemos es que tiene que darse ya, y esa es una nueva lucha que hay que empezar, una separación entre iglesia y Estado. Incluso eso viene desde la época triste en la historia dominicana, que es la dictadura de Trujillo. Trujillo en el año 1954 firmó un concordato para congraciarse con la iglesia y le otorga ese concordato enormes prebendas y privilegios, incluso inmiscuirse en la vida política, en la vida pública, recibir cuantiosos dineros. Es probablemente la institución más poderosa económicamente que hay en el país. Y eso es lo que hay que, el fondo y lo que le da el poder. Y el otro sector que ha estado marginado hasta ahora, pero que su feligresía ha ido creciendo, ha ido tomando conciencia política de que ellos también tienen derecho a un pedazo del pastel. Pero la raíz del tema está en esa necesidad de separar la iglesia que actúe sobre su feligresía y el Estado que legisle. ¿Por qué la iglesia, en lugar de destinarse a atacar el tema en los niveles que lo hace, no se dedica a predicarle a su feligresía, a sus mujeres, que no lo hagan? Es ahí, porque es un que den la batalla convenciendo a las mujeres de que eso es absoluto. Exacto, pero no que estén... Pero no que al Estado tenga que imponerle a toda la sociedad su concepción religiosa. Apoyamos fuertemente la posición del presidente Danilo Medina y le pedimos por esta vía a él y a sus seguidores que continúen manteniendo esa posición firme de defensa de los derechos de las mujeres, porque ellos son el Estado, los poderes legislativos y el poder ejecutivo en este momento son los responsables de formular esas políticas, bueno, no ninguna iglesia. Ustedes han tenido muchas dificultades, han sido estigmatizados por iglesias y por la católica en particular, por promover la planificación familiar, el uso de anticonceptivos, métodos artificiales. Todavía la iglesia tampoco quiere aceptar la iglesia eso. ¿En cuántos países del mundo es que todavía está prohibido usar anticonceptivos? Y por cierto, ya creo que nada más queda uno donde está prohibido el divorcio, ¿verdad? Que no, en Filipinas. Ya lo quitaron, que era en Chile. En Filipinas. No, Chile lo eliminó hace como 12 o 15 años. Filipinas todavía. Pero queda Filipinas que no se pueden divorciar. Bueno, pero no importa. Pero de los anticonceptivos, hay países donde todavía está prohibido. No, ya no. Sin embargo, aún con el divorcio, el Papa Francisco acaba de decir que se debe recibir y acoger a las personas divorciadas y otorgarle la comunión. O sea que la máxima cabeza está más abierta que lo que están su ejército de
de Pero no todo, porque una gran parte de los sacerdotes y hasta de las religiosas no están estigmatizando a las fieles que usan preservativos. Los sacerdotes que están en contacto con el pueblo, con las mujeres, que ven lo que sufren las mujeres, que ven a una mujer con 6, 7, 8 hijos, las piernas así de varices, y saben que un embarazo más le cuesta la vida, las mandan a... Nosotros tenemos infinidad de ejemplos de sacerdotes que mandan a las mujeres a planificar, incluso a prepararse. Es a otro nivel, el problema es político. Sí, y hablando así de política, se dijo que el expresidente Leonel Fernández se había pronunciado como para mediar, intervenir, hacer algunas gestiones. ¿En qué quedó eso? ¿Eso fue simplemente para las notas de prensa, para periódicos, o Fernández concretizó ese ofrecimiento? ¿Se reunió con ustedes, con las mujeres? Nosotros nos reunimos con él, Profamilia se reunió con él, el presidente de Profamilia y yo nos reunimos con él, una entrevista muy cordial, muy fina, como él es, sí, así una persona muy educada, en su calidad de presidente del partido, pidiéndole el apoyo del partido, y su recomendación fue que negociáramos con la iglesia. Y no son ellos los políticos los que deciden. No es con ellos que brilla. Pero no se votó por los jefes de la iglesia. ¿Qué es lo que pasó? O sea, aquí el 20 de mayo... Los legisladores son los obispos, entonces. Sí. Yo creía como que se votaba en las urnas, ¿verdad? Por los candidatos. Bueno, es que esa es una manera también de manipular políticamente el tema. Y es verdad que solo quedan 6 o 7 países donde está absolutamente prohibido el divorcio. Salvador, y en todo se está discutiendo en este momento. Hoy se discute en Salvador, hoy o mañana se termina la discusión en el Senado en Chile. Es que, le digo, el mundo, el siglo XXI es el mundo de las conquistas de las mujeres, y es ya una cosa tan elemental, porque señores, lo que se está pidiendo no son... no es una apertura total a que si tú quieres embarázate y hazte un aborto. No, es la vida de una mujer que tiene hijos que van a quedar huérfanos, que van a quedar desamparados, que su vida se va a perder. Esa mujer tiene derecho a vivir. Y además que ha sido un fracaso la penalización absoluta. Exacto. O sea, la penalización absoluta ha sido un total fracaso. ¿Y por qué ustedes le llaman fracaso? Bueno, un total fracaso porque el aborto, como decimos, es un último recurso que tiene una mujer, y siempre va a haber la necesidad de interrumpir un embarazo por alguna circunstancia o alguna razón. Entonces, esto ha sido un fracaso. Incluso si miramos las estadísticas, los países donde tienen, por ejemplo, despenalizado el aborto, incluso en todas las circunstancias, ocurren menos abortos que en países que tienen la penalización absoluta. América Latina es un ejemplo tremendo. Es la región del mundo con la mayor criminalización. Sin embargo, es la región con la mayor cantidad de abortos. Y aborto en condiciones de riesgo. Entonces, realmente, esto ha sido un fracaso. O sea, en el mundo, de esos 6 o 7 países están concentrados en América Latina, los que están prohibidos absolutamente. Sí, bueno, Magali tiene un mapa. La mayoría. ¿Cuáles son esos? A ver ese mapa, Magali. El Salvador. Mira, en este mapa, todo lo que está en verde son los países donde está totalmente permitido. Por cualquier razón, totalmente por razones económicas. Mira, aquí tiene todo el norte, Estados Unidos, Canadá, Europa completa, Rusia, todos los países de la antigua Unión Soviética. En rojo los que tienen cierta penalización o están totalmente prohibidos o solamente se permite cuando está en peligro la vida de la mujer. ¿Y los amarillos? Los amarillos son los que se permiten por razones económicas, en varias de razones, o por problemas condicionados. Condicionados, exactamente. Pero esto te indica que nosotros somos de los países más atrasados del mundo en materia de esto.
y no hay derecho. Nosotros hemos avanzado en muchos terrenos, exhibimos un crecimiento económico, una de las tasas de crecimiento económico más alta de América Latina, y sin embargo es una vergüenza que mantengamos todavía políticas de esa naturaleza. Por eso reitero, los congresistas, los legisladores, el Senado debe apoyar las observaciones que hizo el presidente Medina al Código Penal y aprobarlas. Además, políticamente es necesario que lo hagan. En estos momentos el presidente Medina está viviendo y recibiendo presiones muy fuertes por parte de la población. La marcha es una muestra de lo que la población quiere. Todo el escándalo de Odebrecht. Entonces, ¿cómo es posible que su Congreso, sus seguidores, voten por una observación que él le haga a su Congreso? Yo creo que no tiene sentido en términos políticos. Bueno, hay una causal que es brutal, que es el asunto, la situación de la violación, o sea, de la implantación por la fuerza de un embarazo a una persona. Puede ser una jovencita, una niña, o puede ser una persona adulta con todo derecho a decidir sobre sí. Generalmente por un familiar, eso es lo más grande. Eso es lo más grande. Un padrastro, un tío, su papá, un hermano, un primo. O porque alguien la asalta y la Esos son los menos. Son los menos. Y además que ya ha sido catalogado como un hecho cruel de tortura inhumano obligar a una mujer embarazada, con un embarazo forzado. Pero ustedes no abogan porque el Estado a cualquiera que la viole vaya y la busque y la No, es que la penalización, lo que nosotros estamos planteando, no obliga a ninguna mujer. No obliga a ninguna mujer. Si ella quiere tenerlo. Es una decisión, pero que el Estado... Ni la mandan presa si ella tiene su hijo. No, si una mujer violada decide que está en condiciones y quiere seguir adelante con ese embarazo, al contrario, nosotros pedimos que el Estado le garantice todas las condiciones para que pueda tener ese hijo en condiciones adecuadas. El Estado las abandona. Eso es lo que sabemos, o sea, porque es un discurso también de muy doble moral. O sea, en el momento que se necesita realmente una respuesta del Estado, no hay ese apoyo. Entonces nosotros planteamos, por estas tres causales, ninguna mujer se va a obligar, incluso una mujer que tiene un embarazo, que es un embarazo inviable, que estamos seguros científicamente, porque ese tema también se ha querido manipular hablando que estamos hablando de malformación. No. Uno que es inviable, por ejemplo, un anencefálico que no tiene cerebro, que sabemos que no va a sobrevivir, pero si esa mujer decide, no, yo voy a pasar mis 9 meses embarazada a sabiendas de que después va a morir, que el Estado le garantice las condiciones de salud, emocionales y psicológicas para que ella pueda llevar a término ese embarazo. Y ustedes no piden que la manden presa por eso. No, pero si ella quiere terminar el embarazo. Tampoco piden que la manden presa. Ustedes también se oponen a que la manden presa. Entendemos que ella tiene el derecho de recibir los servicios para una interrupción de su embarazo. Sí. Y qué bueno que tú mencionas lo de mandar presa, porque en definitiva lo que está en el fondo de esto es que una mujer violada que interrumpe un embarazo vaya presa, que un médico que interrumpe un embarazo de una mujer cuya vida corre peligro, que vaya preso. Que un camillero que mueva a la mujer hasta el hospital sin saber lo que está haciendo, va preso. Vaya preso. Va preso también. Sí. Todo el taxi. Y el chofer del carro del taxi que la lleva. El Uber. No, hasta la persona que le orienta. No relajen. Abarca las enfermeras. Abarca enfermera, personal administrativo, todo. Pero llega hasta ahí. Hasta ahí llega. La penalización es hasta ahí llega la propuesta. Hasta ahí llega. Una locura. Pero bueno, yo creía que no. Es un absurdo. Toda persona que ponga en contacto. Eso fue en el texto que se aprobó ahora. En el texto que Ito Bisonó presentó,
en la Cámara de Diputados que se aprobó rápidamente, sin estudiarla ni nada, y fue enviada al Senado, y el Senado la aprobó también sin estudiarla y la remitió al Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo la devuelve. Ahora, pero hasta ahí hemos llegado, a ese nivel que seríamos ridículos frente al mundo. Pero además una cosa, mira, ¿a quién es que estamos penalizando? Nosotros nos preguntamos, mira, son a las mujeres pobres, a esas que van a la maternidad de Lomina, sí, desangrándose, a la maternidad de la Altagracia, es a esas mujeres. Y a la maternidad de los pueblos. Así es. Y fundamentalmente a las jóvenes. Porque la que puede se lo hace en una clínica privada con todo el confort y ellos no pasa nada. O se van a Miami o se van a Puerto Rico. Puerto Rico es legal. Señor, el presidente Trump ha tomado una medida impidiendo o prohibiendo el financiamiento internacional a clínicas. Y eso no estaba en vigencia hace tiempo. Mira, esa es una medida. Magali, usted la ¿Cuál sería el impacto? Mira, ¿Cuál sería el impacto en República Dominicana? Eso es algo que es así, el péndulo. Ajá. Eso empezó desde el año 1975 con una ley que sometió el senador Helms. Fue aprobada en México. Por eso le llaman la política de Ciudad México y el gag rule. Pero fue aprobada por el gobierno de Reagan, republicano. Llegó un gobierno demócrata y lo primero que hizo fue derogar la gag rule. Vuelve el péndulo y sube. Sale un republicano y lo primero que hace es que vuelve y pone la gag rule. Y así, o sea, estamos acostumbrados a eso. En el gobierno de Obama no estaba en vigencia. Inmediatamente lo eliminó. En el gobierno de Clinton inmediatamente lo eliminó. En el gobierno de Carter inmediatamente lo eliminó. Por eso nosotros... O sea, los demócratas son no ponen eso como política pública. Al otro, casi siempre es un decreto que es una ley que sale dentro de las primeras línea tanto de los demócratas como de los republicanos. Ahora, lo preocupante de estas reglas, primero, que es injerencista, porque es una regla que aplica para países fuera del territorio de los Estados Unidos, o sea, no aplica a organizaciones dentro de los Estados Unidos porque sería inconstitucional en su propio país. Ajá. Sería inconstitucional aprobar esa medida en Estados Unidos. Entonces, aplica para territorio fuera de los Estados Unidos. Una postura de injerencia. En segundo lugar, también respeta la autodeterminación de los pueblos, porque incluso aplica a países donde está totalmente despenalizado, por ejemplo, el aborto. Yo no estoy de acuerdo contigo, Sergio. Ellos lo que deciden es a quién le auspician, le dan dinero, no. Eso Juan Bolívar, aplica para todos los países, los 60 y tantos países donde hay cooperación al desarrollo de los Estados Unidos. Y por cuando eso, ellos lo que deciden es no auspiciar programas que tengan que ver con déjame decirte, Juan Bolívar, con aborto, con planificación. Espérate, suponte que hay una organización que trabaja en medio ambiente, que no tiene nada que ver con el aborto. Esa organización, cuando firma su contrato, tiene que firmar la ley Mordaza, que indica que no puede dar información, capacitación o investigación sobre el tema de aborto. Lo mismo que pasa con la droga. Independiente de que no trabaje en ese tema. Independiente de pero eso afecta programas en el país ahora mismo. Bueno, en general, a nosotros como ya conocemos ese péndulo, nos hemos ido preparando. En términos de los servicios que ofrecemos en nuestras clínicas, en términos de los insumos, de los programas que ofrecemos a través de mercadeo social, nosotros no vamos a tener problemas, porque ese es otro elemento. Hace tiempo Estados Unidos dejó de tener la región de América Latina como una prioridad para la asignación de recursos en materia de planificación familiar. Su prioridad es África, porque la tasa de prevalencia del uso anticonceptivo de América Latina ya ha alcanzado un nivel
similar a la de países más desarrollados. En cambio, África todavía, tanto la prevalencia como la de VIH está en unos niveles que no son deseables. Entonces, nosotros estamos graduados, entre comillas, y hace más de 10 años que no recibimos dinero para ese tema. Lo hemos recibido para otros temas. ¿Qué porcentaje de la población dominicana femenina se niega a usar preservativos o métodos artificiales por convicción religiosa? ¿Cuánto? No creo que ninguna. Incluso yo iba a decir hace un rato que hablamos del tema y la iglesia a quien tiene que dirigirse es a sus feligreses, porque ellas son las que se hacen los abortos. Los estudios demuestran que las mujeres que se hacen aborto dicen que son católicas. Por lo menos dicen que son católicas. Sí, dicen. No tenemos un medidor para evidenciarlo. De manera que hay una doble moral. Pero la prédica no es efectiva. Pero en el caso nuestro, los programas no se van a afectar en términos de prestación de servicios, de anticoncepción, de planificación. Sí se van a afectar los programas que son dirigidos a población vulnerable, a jóvenes, los programas que son dirigidos, por ejemplo, en los bateyes. Nosotros trabajamos en unos 40 bateyes de varias provincias, los programas de violencia. Pero eso no son programas para el aborto, por ejemplo. Ninguno. Pero que la planificación familiar tampoco es para el aborto. Bueno, vamos a agradecerle muchísimo a la licenciada Magali Carán, directora de Profamilia, un emblema de la sociedad dominicana. Hace mucho que no teníamos el placer de compartir con Magali. Ella a veces se pone Ella difícil. se vende caro. Se vende caro. Pretende que está retirándose. Y a Sergia Galván, también dirigente del movimiento femenino dominicano, por la compañía de esta mañana, y a ver si superamos esos niveles tan primitivos del debate con mucha gente. Pero yo algunas veces se la pongo difícil. En estos días lo hice con un pastor evangélico que le dije: mire, yo estoy de acuerdo con que usted le predique a todo el mundo que aunque no se muera una mujer, que no se haga un aborto. Eso yo lo respeto. Y si ella quiere correr el riesgo de morirse, hay que respetárselo también, porque ella quiere tener un hijo por encima de todo. Pero le dije, pero si a una hija suya, o una sobrina, una nieta de 14, 13 años, unos delincuentes la violan por ahí y la dejan embarazada y ella queda traumatizada y se niega y dice: es que debe tener el niño porque no lo puede matar. Pero vamos a asumir que ella no está traumatizada y va por un patio por ahí y se hace un aborto. ¿Usted cree que usted auspiciaría que entonces la llevaran presa? Ahí entonces pero de cara a cara, digo, ¿usted cree que después de ese trauma, de toda esa violencia que ella ha sufrido y ese problema, si se hace el aborto por encima de una ley que usted le quiere imponer, usted entonces piensa que deben llevarla presa y meterla en la victoria con todo el desperdicio de la sociedad, ¿verdad? Y ahí no hay respuesta. Se acabó el tiempo. Siempre se quedan pasmados ahí. Aníbal lo demostró en su libro El aborto. Están opuestos, pero cuando se trata de un familiar, ahí lo aceptan. Señores, muchas gracias. Doble moral. Disfruten el Café Santo Domingo. Muy rico. Gracias. Sí.